Un saludo fraterno para todos nuestros amigos y hermanos que siempre están en sintonía con este canal de Conectados con el Cielo. Un fraternal saludo para todos, un saludo especial para los que descansan y han tenido el tiempo propicio para dedicarse al estudio de la palabra de Dios. Hemos llegado a la última lección de este trimestre. Una forma muy bonita de concluir la lección promoviendo la confianza en Dios. Un tema que es de vital importancia hoy cuando hay una crisis de identidad dentro de la iglesia, cuando hay una enorme cantidad de mundanalidad que está entrando a la iglesia y muchos que están perdiendo la confianza en Dios y están abandonando la iglesia. Qué bonita manera de terminar la lección, de cerrar este ciclo de estudio acerca del libro de Salmos. Vamos a tener una palabra de oración antes de ver los detalles de la lección. Padre que está en los cielos, muchas gracias, Señor, por este privilegio que nos da de poder abrir su libro santo. Queremos hacerlo en el nombre de Jesús. Queremos que nos limpie. Queremos que nos haga dignos de abrir su palabra. Solamente usted puede darnos ese privilegio. Venimos a usted también invocando la presencia de su Espíritu para que Él nos ayude a entender el mensaje que usted ha querido dejar en nuestras vidas en este trimestre. Señor, perdone nuestros pecados. Háganos dignos de estar delante de su presencia. Se lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Lección número 13. La última lección de este primer trimestre del año 2024. Espera en el Señor. Qué maravilloso tema. Y vamos a tratar de profundizar a algunos tramos importantísimos de esta lección. En el Salmo 27:14 se centra el texto base de esta semana. Espera en el Señor. Esfuérzate y aliéntese tu corazón, y nuevamente vuelve a repetir, espera en el Señor. La autora muy magistralmente explica qué es lo que significa esperar. Esperar en el Señor no es una espera ociosa ni desesperada. Al contrario, dice ella, esperar en el Señor es un acto lleno de confianza y fe. Una confianza y una fe que se revelan en la acción. Y esto es muy, muy interesante porque hablar de esperar en Dios significa tener confianza en Dios. Y considero que ese es el problema de la mayoría de cristianos que habitamos este planeta. Tenemos problemas en nuestra confianza con Dios. Queremos que nuestras peticiones se cumplan ya, en el momento. Y como siempre lo he dicho, no es en nuestro tiempo. La mensajera del Señor también lo ha dicho. Las cosas no las vamos a recibir cuando nosotros decimos. Nosotros vamos a recibir lo que pedimos en el tiempo de Dios. Y de acuerdo a ciertas circunstancias, si Él considera que lo que pedimos no está acorde a nuestro crecimiento espiritual, nunca lo vamos a obtener. Pero a través de la confianza en Dios, aprendemos a esperar en Él. Aprendemos a depositar nuestros anhelos y nuestras fuerzas en la decisión que Él tome, porque a la larga Él es el que conduce nuestras vidas. Él es el que traza el camino por donde debemos caminar.
Ahora, el problema está que si no confiamos en Él, entonces nosotros tomamos un camino equivocado. Hacemos cosas que Él no nos ha mandado hacer. También muy magistralmente en Testimonios para los Ministros, la página 490 y 491, la sierva del Señor dice: esperemos todos en el Señor y Él nos enseñará cómo trabajar. Nos revelará la obra para la que estamos mejor adaptados. Esto no inducirá a los hombres a iniciar algo con espíritu independiente, a predicar nuevas teorías. En este tiempo, cuando Satanás está tratando de anular la ley de Dios por medio de la exaltación de la falsa ciencia, necesitamos guardarnos muy cuidadosamente de todo lo que tienda a disminuir nuestra fe y a dispersar nuestras fuerzas. Como colaboradores de Dios, debemos estar en armonía con la voluntad y con nuestros hermanos. Debe haber consultas y cooperación. Vean, esperar en Dios significa estar en armonía con nuestros hermanos. ¿Hay armonía entre nosotros en este momento? ¿Estamos predicando las mismas nuevas de salvación al mundo? ¿Estamos llevando todos al unísono el mismo mensaje final? ¿Nuestro sistema de adoración es el mismo a nivel mundial? Todos los adventistas del séptimo día practicamos la reforma pro salud. No hay unidad. No la hay. Y eso es lo que debemos estar promoviendo hoy en día, aún en medio de los mayores engaños de los últimos días, cuando se están por realizar milagros engañosos a la vista de los hombres en apoyo de teorías satánicas. Tenemos el privilegio de escondernos en Cristo Jesús. Es posible que busquemos y obtengamos salvación. Y en este tiempo extraordinariamente peligroso, debemos aprender a permanecer solos con nuestra fe fija, no en la palabra del hombre, sino en las seguras promesas de Dios. Y este es el otro problema por el que está cruzando la iglesia. Se está confiando más en el hombre, se está confiando más en el pensamiento del hombre y se está dejando de lado la palabra de Dios y la palabra del profeta. Por eso es que no hablamos el mismo idioma, por eso es que andamos extraviados, por eso es que se está promoviendo la desunión dentro de nuestras filas. Si confiamos en Dios, entonces, como ella dice, esperaremos en Él para que Él nos diga cuál es nuestro trabajo, cuál es la obra que debemos hacer. Aprendamos a confiar en Dios y no dudo que las cosas dentro de la iglesia adventista van a mejorar de una manera maravillosa. El llamado a esperar, dice la lección del domingo, y allí en los Salmos 27, 14, 37, 7 y 9, Salmo 34, el Salmo 39, 7, el Salmo 41, el Salmo 69, 6, en Gálatas 5, 5 y Romanos 8, del 18 al 25, siempre se aparece el mismo llamado: esperar en Dios. Y estoy muy de acuerdo con lo que la autora comienza planteando. Tal vez una de las mayores tensiones de la vida sea el estrés que provoca la espera. Hoy vivimos en un mundo que no le gusta esperar. Hay comida rápida por todos lados, hay café instantáneo, hay controles que manejan el televisor, controles que manejan los aparatos electrónicos. Hay tantas cosas que están o han acostumbrado a la humanidad a querer todo rapidísimo, cuando la vida real no es así. No debería ser así. Aún muchos, siendo cristianos, son desesperados.
Se estresan si les dicen, mire, tiene que esperar tanto tiempo para venir a comprar la cocina, tiene que esperar tanto tiempo para venir a traer tal cosa. O sea, es una situación, y la comparto con la autora, eso crea tensión. Y cuando eso se combina con el pecado, podemos darnos cuenta que se crea un estrés tan grande, aparece la desesperación y muchos terminan abdicando de nuestras filas. Así que la autora, en la lección del domingo, promueve la perseverancia. Dice ella, la perseverancia es nuestro compromiso supremo de negarnos a sucumbir al miedo ante la desilusión de que, por alguna razón, Dios no vendrá por nosotros. Muy de acuerdo, pero antes de la perseverancia debemos aprender a cultivar la paciencia. No hay perseverancia si no hay paciencia. Y la paciencia es la capacidad de soportar cualquier cosa porque se tiene un rumbo definido, porque se tiene un objetivo claro, porque se tiene una meta a la cual llegar. Entonces, muy de acuerdo con la perseverancia, pero además de la perseverancia y antes de la perseverancia, debemos cultivar la paciencia, porque la paciencia, según la palabra, crea perfección en el carácter. Debemos aprender a ser pacientes. Y la paciencia producirá perseverancia. Así que hay una diferencia entre ambos términos. La paciencia es la capacidad de soportar todo por esa meta que se tiene. Y la perseverancia es la constancia en el camino que se ha trazado. Esperar en el Señor, dice la autora, es más que simplemente aguantar. Está hablando de la paciencia, está hablando del concepto de paciencia. Es un profundo anhelo de Dios que se compara con la sed intensa en tierra seca, y habla de Salmo 63:1. El salmista espera muchas bendiciones de Dios, dice ella, pero no solamente eso, o sea, no es el centro ese. Y muchas veces nosotros le pedimos cosas a Dios y siempre estamos esperando bendiciones de parte de Dios. Y el error que muchas veces cometemos es que esperamos que esas bendiciones siempre sean materiales, siempre tengan que ver con el dinero, con la adquisición de bienes, vehículos. La bendición de Dios también se manifiesta a través de la comida. La bendición de Dios también se manifiesta a través de la salud, a través de una esposa y un esposo fiel, a través de hijos muy bien portados, hijos sin malformaciones congénitas, hijos que nazcan sanos. Allí se manifiesta también la bendición de Dios, no solamente en el dinero. Sí, pero la preocupación del salmista no eran las bendiciones que podía recibir de Dios. La autora dice que su anhelo de acercarse a su Dios supera cualquier otro deseo y necesidad en la vida. Yo creo que deberíamos de cambiar nuestra forma de orar. Deberíamos dejar de estar pidiendo cosas. ¿Cuándo fue la última vez que pedimos, anhelamos y le dijimos a Dios, Señor, vuelve ya? Quiero conocerte, quiero estar contigo. ¿Lo has mencionado alguna vez en tu oración? Y si lo hiciste, ¿cuándo fue la última vez que lo hiciste? La preocupación del salmista no eran las bendiciones que podía recibir de Dios, sino el deseo intenso de acercarse más a Dios, de confiar más en Dios y de cumplir el deseo de Dios, lo que a Dios le agrada que hagamos. Qué bonito, qué bonito. La creación aguarda de igual manera, según Romanos 8:19, dice la autora, con profundo anhelo que los hijos de Dios sean revelados. Hermanos, hermanas, amigos, amigas,
El gozo de la vida eterna no es andar con los leones y los elefantes. El gozo de la vida eterna no es volar. El gozo de la vida eterna no es conocer otros mundos. El gozo de la vida eterna es conocer a Dios. Estar delante de su presencia, gozar de su compañía, ya no tener que utilizar la oración para dirigirnos a Él, porque ahora estaremos delante de su presencia. Ese es el gozo de la vida eterna. Lo demás es añadidura. Luego la autora termina esta lección y nos dice que se nos llama a dar testimonio del plan de salvación. Ese plan de salvación concluirá con una nueva creación. Y esta nueva creación es lo que como adventistas del séptimo día estamos esperando, el cumplimiento final de la promesa de Dios. Es más, nuestro propio nombre, dice ella, revela esa esperanza. Ahora, eso lo hace el nombre, pero nuestras actitudes, nuestra forma de vivir, nuestro carácter revela que realmente añoramos esa nueva creación. Añoramos ver a Dios, que sea una reflexión importante. La fe por la cual vivo, página 227. Si mantenemos al Señor, y vean que esta cita es maravillosa, porque la clave primordial de Enoc para no pecar, aún viviendo en medio de corrupción, la sierva de Dios menciona en Eventos de los Últimos Días que Enoc aprendió a educar su mente y su corazón. ¿A educarlo en qué? A educarlo a pensar de que Dios siempre iba a la par de él. Y si tú siempre tienes ese cuidado de pensar que Dios va a la par tuya, ¿cómo vas a pecar? Pecamos porque a veces entramos en inconsciencia de que Dios está a nuestro lado. Ahora mira lo que va a decir ella. Si mantenemos al Señor constantemente delante de nosotros, permitiendo que nuestros corazones expresen el agradecimiento y la alabanza a Él debidos, tendremos una frescura perdurable en nuestra vida religiosa. Nuestras oraciones tomarán la forma de una conversación con Dios y ya no va a ser una lista de súper. Nuestras oraciones se convertirán en una conversación con Dios como si habláramos con un amigo. Él nos dirá personalmente sus misterios. A menudo nos vendrá un dulce y gozoso sentimiento de la presencia de Jesús. La oración aparta los ataques de Satanás. ¿Y cuál es la clave? Mantener a Dios constantemente delante de nosotros. ¿Cómo hacerlo? A través de la oración. Por eso la palabra nos recomienda orar sin cesar. ¿Qué personaje, qué individuo puede decir que aún orando podemos vivir en pecado? Quien vive constantemente en oración tiene el privilegio de no pecar. ¿Por qué? Porque Dios está constantemente delante de él. Ahora, hemos recibido un llamado para esperar. Y esa espera debe tener la paz profunda de un niño destetado, de acuerdo a la lección del día lunes, y esta expresión aparece en el Salmo 131. Y en ese salmo descubrimos de que el autor ve de menos su orgullo.
El orgullo no tiene ningún valor. No importa cuántos vehículos tengas. No importa la calidad de tus vehículos, no importa el tamaño de tu casa, los lujos de tu casa, la ropa cara que te pones, eso no importa. Cuando te mueres, no te llevas nada y vas al mismo lugar a donde va el pobre. Así que ¿para qué tener orgullo? No tiene valor. Lo que tiene valor realmente es reconocer la grandeza de Dios en tu vida y en mi vida. Y dice la autora, el reconocimiento de la grandeza de Dios los hace humildes y libres del egoísmo y la vana ambición. ¿Queremos librarnos del orgullo? Y el orgullo siempre va adosado al egoísmo. ¿Queremos abandonar el egoísmo también? Entonces, reconozcamos la grandeza de Dios. Reconozcamos que no somos nosotros los que tenemos el control de nuestra vida, es Dios. Por más que nos cuidemos, por mejor que nos alimentemos, si Dios ha decidido ya qué día va a llamarnos a descansar, eso va a ocurrir. Y de diferentes maneras. Es Él quien controla la vida nuestra. Es Él quien pone el camino que debemos andar. Así que si yo reconozco la grandeza de Dios para mi vida, el orgullo y el egoísmo serán erradicados de mi vida. Ahora la autora explica qué quiere decir el salmista cuando dice que debemos tener la paz de un niño destetado. Al destetarnos de las ambiciones insustanciales y del orgullo, dice la autora, Dios nos presenta el alimento sólido que consiste en hacer la voluntad del que me envió y acabar su obra. El orgullo me hace selectivo, me dice a quién predicarle y a quién no. El orgullo es el que me retiene a no ir a cumplir la misión. Pero cuando reconozco la grandeza de Dios y permito que Él me conduzca, entonces sentiré sabroso hacer la voluntad de Él y acabar su obra. La confianza infantil, dice ella, descrita en el Salmo 131, es una fe madura que ha sido probada por las dificultades de la vida y que ha descubierto que Dios es fiel a su palabra. Cuando tenemos problemas, Él aparece. Así que para eso sirven las malas experiencias, para recordarnos que Dios tiene el control de todas las cosas. Él es grande en nuestra vida y por lo tanto Él cumplirá su promesa en nosotros si confiamos en Él. Nuestro testimonio acerca de Cristo puede darse incluso dentro de la propia iglesia, donde muchos, dice ella, necesitan conocerlo personalmente. Ahora, el problema es que yo lo diga, pero qué bueno que ella lo está diciendo. ¿Cuántas personas habemos dentro de la iglesia adventista que decimos conocer a Dios, que decimos andar en sus caminos, pero que no lo conocemos realmente? Y recuerdan que hemos hablado de esto en otras lecciones. Mi pueblo fue puesto preso, mi pueblo fue destruido, dice la Escritura en diferentes lugares, por falta de conocimiento. ¿Cuál conocimiento? Si tenían la ley, tenían la Torá, tenían los profetas. ¿Cuál conocimiento es el que no tenían? El conocimiento de Dios. Solamente tenían la religión y las formas de la religión, pero nunca quisieron conocer a Dios. Y por eso se equivocaron tanto. Les aseguro que si no cambian y se vuelven como niños, dijo Jesús, jamás entrarán al reino de Dios. ¿Qué nos está diciendo Jesús aquí? ¿Qué implica esta idea? Nos pregunta la autora al final.
Bueno, debemos ser sumisos como un niño que confía desinteresadamente y despreocupadamente en los brazos de su madre o en los brazos de su padre. Ahí está en su regazo, tranquilo, seguro. No debemos guardar rencor en el corazón. Sí. Debemos dejarnos guiar y conducir como un niño se deja conducir por sus padres. Pero la sierva de Dios nos dice algo muy, muy interesante. Dice ella en Hijos e Hijas de Dios, la página 332, no debemos permanecer siempre en calidad de niños en nuestro conocimiento. Ahora, quiero establecer esta diferencia. Jesús nos dice que si no somos como niños, no entraremos al reino de los cielos. Ok. Cristianamente debemos tener el carácter de un niño. Pero el conocimiento de un niño no lo vamos a tener toda la vida. Debemos también comer comida sólida. Quiero establecer esa diferencia, porque la sierva de Dios no está contradiciendo lo que la autora de la lección ha dicho. O más bien, la autora de la lección no está contradiciendo lo que ha dicho la sierva de Dios. La Biblia promueve de que a través de Jesús que seamos como niños, o sea, que tengamos el carácter como un niño. Sí, ahora Elena de White va a hablar de conocimiento, no de carácter, de conocimiento. No debemos permanecer siempre en calidad de niños en nuestro conocimiento y experiencia de las cosas espirituales. No hemos de expresarnos siempre en el lenguaje del que acaba de recibir a Cristo, sino que nuestras oraciones y exhortaciones deberían crecer en inteligencia a medida que aumenta nuestra experiencia en la verdad. Entonces, el conocimiento que debemos tener de la verdad debe ir creciendo. Ese sí no debe ser como el de un niño. El carácter sí debe ser como el de un niño. Creo que se entiende la diferencia. El día martes se nos habla de traer las gavillas. La gavilla era un reconocimiento a la bondad de Dios. Era un reconocimiento al hecho de que Dios estaba pendiente de su pueblo. Y esto lo vemos en Salmo 126. Las liberaciones milagrosas del Señor, dice el autor, en el pasado son una fuente inagotable de inspiración para el pueblo de Dios y una fuente de esperanza para el futuro. ¿Recuerdan lo que escribió Elena de White? No debemos temer nada del futuro, a menos que olvidemos lo que Dios ha hecho por nosotros en el pasado. Israel inmediatamente olvidó cómo apoteósicamente Dios puso su mano de hierro en Egipto para poderlos liberar con brazo poderoso. Vino la primera prueba en el desierto y se olvidaron de lo que Dios había hecho con ellos. Entonces, así sí será difícil avanzar. Si olvidas todo lo que Dios ha hecho en tu vida, todas las grandes cosas, maravillas y milagros que Dios ha hecho en tu vida, si olvidas eso, entonces peligra tu vida espiritual en el futuro. Pero si siempre confías en ese Dios que actuó en el pasado, entonces con seguridad tendrás la confianza de que ese mismo Dios actuará en el futuro. Eso es un razonamiento muy lógico. Una fe viva entonces valora esos grandes hechos de Dios por su pueblo en el pasado como algo que el Señor puede hacer por nosotros también hoy y en el futuro. Y no simplemente son cosas que, allá Dios lo hizo con Israel, Dios lo hizo con Daniel. No, el mismo Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios que puede actuar hoy en tu vida y hacer grandes cosas, y actuar en la vida futura y hacer grandes cosas por ti. Así que, ¿cuál es la forma correcta de agradecer a Dios por tanta bondad? No solamente a través de nuestros bienes materiales. Acuérdate que Dios es el dueño del oro y la plata.
Sí, para el sostenimiento de la iglesia hay que honrarle con nuestros bienes, pero ¿qué más con un corazón bondadoso? De nada sirven tus diezmos y ofrendas únicamente si no hay un corazón entregado, si tu corazón no va allí. Entonces solamente se convierte en una indulgencia. Dios no necesita tu dinero. Dios necesita tu corazón. Dios quiere tu corazón, no tu dinero. Entonces, la ofrenda valiosa, el diezmo valioso es aquel que va acompañado con mi corazón. No solo entrego en la 10ª parte, no solo entrego la ofrenda, sino que también me entrego yo en sacrificio vivo, agradable, delante del Señor. Pero si tus diezmos y ofrendas no van acompañados de esa entrega, entonces estás tratando de comprar a Dios y ten cuidado con eso. El día miércoles se nos habla de esperar en el descanso sabático de Dios, y es lo que nos plantea el Salmo 92. Yo personalmente el sábado lo espero con unas ansias tremendas, trabajando duro de lunes a viernes, tremendamente, levantándose temprano y el ajetreo diario que a veces no hay tiempo ni para respirar ni para comer. Espero con ansia el sábado. En la semana hay problemas, hay pruebas, hay dificultades, hay tropiezos. Pero en el sábado debes encontrar paz. Debes encontrar paz. Si está ese mismo trajinar y constante y la aflicción de esto, tú no has entrado al reposo de Dios. Tú estás más preocupado por un programa, tú estás preocupado por una reunión o por un paseo o por una salida. El sábado debes despertar en ti paz. Debes recobrarte la seguridad en Dios. El sábado es el espacio de tiempo para recordar que no importa que la semana sea dura, no hay gigantes. Dios es más grande que tus problemas y Él tiene la solución a todos ellos. La mensajera de Dios dice en la Educación, página 351, puesto que el sábado es una institución recordativa del poder creador, es entre todos los días aquel en que deberíamos familiarizarnos especialmente con Dios por medio de sus obras. En la mente de los niños, el solo pensamiento del sábado debería estar ligado al de la belleza de las cosas naturales. Feliz la familia que puede ir al lugar de culto el sábado, como Jesús y sus discípulos iban a la sinagoga, a través de campos y bosques o a lo largo de la costa del lago. Hay una iglesia que me encanta visitar tanto porque para llegar a ella hay que pasar caminos polvosos, pedregosos, en medio de cañales, viendo los animales. Cuando mis hijos me acompañan, ese es un gozo para ellos, estar viendo los animalitos y las plantas y esto y lo otro. Es un gozo. En la mente de los niños, el solo pensamiento del sábado debería estar ligado al de la belleza de las cosas naturales. Feliz la familia que puede ir al lugar de culto el sábado, como Jesús y sus discípulos iban a las sinagogas a través de campos y bosques o a lo largo de la costa del lago. Felices los padres que pueden enseñar a sus hijos la palabra escrita de Dios con ilustraciones obtenidas de las páginas abiertas del libro de la naturaleza, que pueden reunirse bajo los árboles verdes, al aire fresco y puro, para estudiar la palabra y cantar alabanzas al Padre Celestial. Oh, las iglesias en el campo son una maravilla. Hay otra iglesia aquí en mi país y en la capital donde hay que cruzarse el lago
de Ilopango para llegar a ella. Era un gozo ir en la lancha y ir contemplando la naturaleza e ir recordando que así cruzaba el mar de Galilea el Señor también con sus discípulos para llevar la palabra. Ese gozo podemos tenerlo el día de reposo. Si una caminata nocturna no provoca esa paz en tu corazón en día sábado, no estás en sintonía con Dios. Estás en sintonía con el relajo, con la chica que te gusta, en la comida, en otras cosas, pero el centro del sábado debe ser Dios. No mi cumpleaños, no mis hijos, no una caminata, no una reunión. El centro del sábado es Dios. Es que son los negocios del Señor y muchos andan vendiendo libros ese día. El sábado debe despertar en nosotros ese deseo de confiar en Dios. El sábado debe aumentar nuestra confianza en el Señor. Y finalmente, la lección del jueves nos dice que la alegría llega por la mañana. Y se menciona una serie de textos: Salmo 5.3, Salmo 35, 49.14, 59.16, 92.2, 119, 147, Segunda de Pedro 1.19 y Apocalipsis 22.16, en donde simbólicamente se habla de que por la mañana será la redención divina. El pueblo de Dios será libertado en la medianoche. Es una alegoría. Cuando los problemas están en su éxtasis total, cuando las tinieblas cubran de ignorancia al mundo, entonces el pueblo de Dios será libertado en la medianoche. Hay un día que Dios ha establecido para libertar a su pueblo. Maravilloso. Se habla de la mañana de la resurrección. Será un día glorioso cuando tengamos el privilegio de ver, ya sea resucitados del polvo o arrebatados en las nubes, ver el rostro de Cristo aparecer y descubrir que estamos delante de nuestra liberación. Queridos amigos y hermanos, ha sido un privilegio servirles este trimestre. Y no quiero cerrar esta lección del libro de Salmos. La otra va a estar interesantísima, la otra lección. Pero no quisiera concluir sin compartir nuevamente con ustedes un texto que es mi consigna de vida. Y está en Isaías 40, los versículos 30 y 38. Los jóvenes se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Esa es la rutina del pecado. Pero los que esperan a Jehová, los que confían en Jehová, traducido de otra manera, tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como águilas, correrán y no se fatigarán, no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Cuando estés frente al pecado y sientas que todo está perdido y todo se inclina a que vas a caer, confía en Jehová, espera en Él. Y entonces surgirán nuevas fuerzas. Vas a levantar tus brazos como la ave más maravillosa, el águila, 2 metros cada ala. Vas a levantar tus brazos con fuerza, así como el águila extiende sus alas. Vas a tener nuevas fuerzas.
Vas a correr, no te vas a cansar, no te vas a fatigar. Solo por una cosa tan sencilla. Espera en Jehová y todo será posible. Que el Señor te bendiga. Te espero en la próxima.